Bendiciones para todos, que la paz del Señor Jesucristo llene tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia. Quiero saludarte, mi nombre es Juan Carlos Gordillo, pastor de la Iglesia Cristiana Transformados, y hoy quiero darte un mensaje de parte de Dios, porque Dios es el que quiere darte las fuerzas. Él es el único que puede ayudarnos, Él es el único que puede levantarnos, y hoy es un día para que Dios obre en nosotros. Abre tu corazón, abre tu mente a la palabra de Dios y abre y atiende desde tu espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Así que quiero compartirles hoy, vamos directamente a la palabra de Dios, porque quiero compartirles algo importante que debemos tener en cuenta en nuestra vida, en la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia habla de varias maneras acerca de esa fe tan importante. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Pero no solamente nos imposibilita de agradar a Dios, sino nos imposibilita de muchas maneras. Trae decaimiento, trae pérdida del propósito eterno de Dios, que es uno solo, que trae distracciones, nos embriaga de dolores, de lamentos, nos abruma. Muchas veces no sabemos ni qué hacer ni a dónde ir y queremos hacer muchas cosas, pero no podemos, porque finalmente sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es lo que nos ayuda a crecer. La fe definitivamente es lo que nos hace aceptos delante del Padre. Y la Biblia claramente también lo dice: nadie que no pueda profesar y nadie que no crea en el nombre de Jesucristo nuestro Rey podrá entrar al cielo. Así que hoy quiero hablarte de varias cosas importantes y de todas estas que acabo de mencionarte, porque debes alimentarte de la fe. El mundo que te dice, el mundo te dice no se puede, el mundo te dice no lo vas a lograr, el mundo te dice no vas a llegar, el mundo te dice no puedes hacerlo, el mundo te dice no tienes cómo hacerlo, pero Dios ha creído en ti. Y Dios, lo más hermoso es que Dios está dispuesto a invertir en ti, a invertir en ti. Escúchalo, sí, es real. Dios está dispuesto a invertir en ti. Por eso Él dio a su Hijo Jesucristo, para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y al ser perdonados nuestros pecados, pudiésemos entrar delante del Padre, delante del trono de la gracia, dice la Biblia. Así que Dios ha dado todo por ti. Por eso digo, Dios está interesado en invertir todo en ti. Así que tú tienes que abrir tu corazón, estar dispuesto para lo que Dios quiere hacer. Y quiero leerte esto que está en la Escritura. Dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 5, versículo 1, perdón, al 5. Mira lo que dice. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira lo que dice la Biblia, que nosotros fuimos justificados por la fe, fuimos levantados por la fe en el Señor Jesucristo. Y en Él es que está nuestra esperanza. La Biblia dice que nosotros tenemos paz por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Mira cómo muchas veces hay personas que están divagando en la vida no porque no quieran cambiar, sino porque son incrédulos y su falta de fe los limita para que ellos puedan avanzar. Mira, la gente incrédula ve cómo otros crecen, cómo otros avanzan, pero ellos sienten que no avanzan. ¿Por qué? Porque les ha faltado fe. Ahora te voy a decir una cosa muy importante que creo que es clave en este tema de la fe. Tenemos que tener una fe que trascienda, pero tenemos que tener ese tipo de fe que trasciende. Tiene que ser esa fe que realmente esté basada en la voluntad del Padre.
Muchas veces nosotros pedimos, amados, pedimos cosas que no van conforme al diseño de Dios, que no van conforme al propósito de Dios. Claro, son buenas para ti, pero realmente no convienen al propósito de Dios. Así que lo que mayormente debemos hacer es pedirle a Dios que nos dé entendimiento, porque a esta hora pueden haber muchas personas que dicen, no sé cómo pedir, no sé cómo orar, estoy limitado, tengo incredulidad, no creo en nada, no creo en nadie, no sé si realmente Dios existe, no sé si realmente Dios vaya a hacer algo por mí en medio de esta enfermedad, en medio de esta circunstancia, en medio de haber perdido mi negocio, en medio de estar endeudado, en medio de estar emproblemado, quizás mi hogar se va a acabar y yo no sé si Dios va a hacer algo. Vienen muchísimas preguntas a nuestras vidas, pero hoy te quiero decir, todo esto va a tener una respuesta en el Señor. Todo esto va a tener una respuesta contundente en Dios. Mira que Dios es tan hermoso que hace que todas las cosas a los que amamos al Señor, dice la Biblia, nos sirvan para bien. Y la Biblia está diciéndolo claramente, que la fe nos justifica, pero por medio de la fe es que también nosotros podemos tener paz en el Señor y también podemos tener dirección en Dios. Las personas incrédulas finalmente, te decía hace un momento, son las que se desvían, son las que creen que con su fuerza, con su inteligencia o con su capacidad natural podrán avanzar. Pero la Biblia me muestra, hermano, que no es así. La Biblia me muestra que sin Dios nada podemos hacer, que sin Dios nada somos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos, en esa parte, entonces es cuando nosotros tenemos que ser cuidadosos de no hablar de más, cuidadosos de no pensar de más, cuidadosos de entender el propósito de Dios. Todo lo que pidamos al Padre, sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, pero también para que nosotros podamos conectar con el propósito de Dios. A veces nosotros pedimos y no recibimos, dice la Escritura, porque pedimos mal. Entonces, pastor, la pregunta es, pastor, entonces, ¿cuál es la manera correcta de pedir? Bueno, yo siempre doy un consejo y siempre doy este direccionamiento a mis hermanos en Cristo. Y les digo, miren, la manera en que usted y yo podemos entender la ruta de cómo pedir o la manera de cómo pedir al Padre, cualquier cosa que necesitemos, es pidiéndola dentro de la voluntad de Dios, pidiéndola dentro del propósito eterno de Dios. Ahora quiero recalcarte algo o quiero mostrarte algo que muchas veces nosotros lo hemos tergiversado. Número uno, la voluntad de Dios es perfecta y es agradable, dice. Agradable, pastor, pero agradable si es difícil de hacer la voluntad del Padre. Claro, es difícil cuando desde nuestro punto de vista no queremos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Ahí es difícil porque tú estás contrariando tus emociones, tú estás contrariando tus deseos, tú estás contrariando tus ideas. Ahí es difícil. Pero cuando tú has entendido, escúchame bien, el propósito de Dios, entonces tú empiezas a pedir conforme la voluntad de Dios. Entonces tu negocio no se va a pique, porque si tú sabes que ese negocio fue propósito de Dios en tu vida, entonces Dios lo validará, Dios te ayudará, Dios te levantará en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias difíciles, porque realmente estamos viviendo cosas difíciles, pero ahí es donde Dios más se glorifica. Mira, te digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo y en tiempos difíciles es cuando Dios más obra. En tiempos difíciles es cuando Dios más se mueve en la vida de las personas. Es cuando Dios hace más milagros. Cuando Dios ve que su pueblo está pasando por momentos más difíciles, cuando tú vas a la Biblia, es cuando Dios más ha hecho milagros. Lo que pasa es que muchas veces la circunstancia no nos deja ver la obra de Dios, no nos deja ver lo que Dios hace y nos sentimos menos, nos sentimos minimizados, nos sentimos abandonados, nos sentimos, hermano, que no valemos
valemos nada, que como que la vida no tiene sentido. Y muchos en este día quizás se estarán preguntando, ¿y ahora qué será de mi vida? ¿Y ahora qué será de mi futuro? ¿Dónde quedaron mis sueños, mis metas, mis anhelos, el deseo de terminar mi universidad, el deseo de sacar mi negocio, mi empresa, mi trabajo adelante, mi profesión? ¿Dónde quedó todo eso? Si es que ahora estamos limitados. Mira, la Biblia dice que cuando las personas, el pueblo de Dios, sufrió más opresión, sufrió más temor, sufrió más esclavitud, más vejámenes, más dolor, era cuando Dios más los cuidaba. Tienes que entender que jamás Dios va a obrar conforme a tus deseos, sino conforme a su propósito. Entonces, por eso hoy quiero llevarte a eso, a entender esto que te estoy diciendo. Si nosotros fuimos redimidos en Cristo Jesús, si en Cristo Jesús tener fe nos causa paz, es decir, que tú tienes la certeza, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que tienes la certeza de lo que Dios irá a hacer. Imagínate como dice la Biblia, que tenemos certeza, porque la fe es la certeza de lo que Dios irá a hacer, que aunque no lo vemos, que aunque quizás no está materializado ahora, sabemos que Dios lo hará. Quizás tú has recibido milagros y Dios no es menos ahora en estos momentos. Dios no va a ser menos contigo en estos momentos y en estas circunstancias. Por eso tienes que tener fe, pero esa fe debe estar alineada con el propósito eterno de Dios. Así que si tú conoces el propósito eterno de Dios, para ti va a ser mucho más sencillo poder aceptar la voluntad del Padre, poder aceptar lo que Dios te está proponiendo, lo que Dios te está diciendo. Muchas veces la Biblia dice que nosotros queremos caminar por nuestros senderos, queremos hacer nuestra voluntad, que nuestro camino no es el camino del Padre, ni es el pensamiento de Dios hacia nosotros. La Biblia dice también que los pensamientos de Dios son mucho más altos. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de nosotros de bien, de justicia, de amor, de prosperidad. Entonces nosotros muchas veces nos vemos limitados en el conocimiento del eterno Dios, del Padre bueno que tenemos. Él es un Padre lleno de amor y lleno de gloria. Por eso te quiero invitar a que hoy, claro, tienes que tener fe. Y la fe es lo que te va a fundamentar en la vida en Cristo. Pero también tienes que pedirle al Señor que en medio de lo que estés pasando hoy en día, que en medio de lo que esté sucediendo en tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, que en medio de lo que esté pasando, quizás tú que me estás escuchando hoy, quizás estás en cuarentena porque estás contagiado por el COVID-19. Bueno, pues tienes que tener esperanza que esto pronto terminará, porque la promesa es fiel. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Es decir, que Dios no se limita. Una de las grandes limitantes, mira esto, es que nosotros muchas veces vemos a Dios como quizás nuestro padre terrenal. Nuestro padre terrenal, si te abandonó tu papá terrenal, entonces tú piensas que Dios también te va a abandonar. Si tu papá terrenal quizás no fue un buen padre contigo, entonces también tú piensas y miras a Dios como si quizás Él no fuera un buen padre. Pero que tengo que decirte algo, Dios es un buen padre que nos dará lo mejor a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en que sus propósitos son lo mejor para nosotros. ¿Dónde está la discrepancia en la vida cristiana? ¿Dónde está la equivocación en la vida cristiana? ¿Dónde está la lucha en la vida cristiana? ¿Sabes dónde está? En querer o no querer entender la voluntad de Dios, que se alberga en su propósito, que está en su propósito. Bueno, pastor, pues entonces dígame cuál es el propósito. Ahí voy. El propósito eterno de Dios, tú y yo nacimos para vivir para Dios. Tú y yo nacimos para servir a Dios. Tú y yo nacimos para adorar a Dios. ¿Cómo, pastor? O sea, tengo que ser pastor, tengo que ser maestro, tengo que ser apóstol, No, tú tienes que hacer lo que Dios te dice que debes hacer. Tú puedes ser un empresario que sirve a Dios con su empresa. Tú puedes ser un médico que sirve a Dios con su profesión.
Tú puedes ser un ingeniero, un arquitecto. Tú puedes ser un hombre, un abogado que sirve desde su profesión a Dios. Tú puedes servir a Dios de muchas maneras. Tú puedes servir a Dios en santidad, pero tienes que encontrar la posición que te corresponde. No puedes estar corriendo a todas partes. No puedes estar huyendo, no puedes estar pasando de un lado a otro a ver dónde está mejor, dónde me va mejor. Porque quiero enseñarte algo. Jamás la iglesia será un fetiche de buena suerte. Jamás la iglesia será un amuleto de buena suerte. Entonces, para entender tu propósito, lo primero es que debes radicarte, debes echar raíces en la fe, en el lugar donde Dios te puso. Empezar a desarrollarte allí en la fe. Entender que jamás las cosas serán como tú quieres. Y que quizás jamás las cosas saldrán como tú deseas a plenitud. Siempre habrá un pero en la vida, siempre habrá una circunstancia que sobrepasar, siempre habrá algo que no nos va a gustar, siempre habrá algo que nos va a hacer sentir mal, siempre habrá algo que no va a estar de acuerdo a lo que pensamos, queremos y anhelamos. Pero ¿dónde está entonces el entendimiento de la voluntad del Padre o del propósito eterno de Dios? En que tú comprendas que aunque las cosas no estén saliendo bien, en medio de esta pandemia, pensamos que era un par de meses y esto se iba a solucionar, que esto iba a pasar rápido, que la economía se iba a estabilizar luego, etcétera, etcétera. Pero quizás no es lo que está sucediendo en nuestro país. Quizás no es lo que está sucediendo con tu economía. Quizás no es lo que está sucediendo con tu casa, con tu familia. Tampoco es lo que quizás está sucediendo con tu ministerio. Entonces, ¿qué debes hacer? Lo que debes hacer es entender que aunque las cosas no estén saliendo tan bien como tú quieres, como tú anhelas, Dios también está obrando en ti. Oh, aleluya. Aleluya, el Espíritu Santo de Dios te está hablando. Esto no se llama resignación, esto se llama entendimiento, esto se llama comprensión del propósito de Dios. Muchas veces andamos afanados, Marta como Marta, siempre afanada, siempre acelerada, siempre angustiada. Y quizás tú eres como Marta, la de la Biblia. Los demás estaban sentados aprovechando y disfrutando el mejor momento, que era escuchar a Jesús y sus palabras. Pero Marta estaba pensando en la comida, Marta estaba pensando en servir la comida y nadie me ayuda y yo siempre estoy sola y a mí esto me pasa por boba, nadie me colabora. Así estaba quizás pensando Marta. Hay muchos que son como Marta, angustiados, acelerados. Pero hoy te dice el Señor, quédate quieto, que no es como tú dices, no va a suceder como tú crees. Por mucho que te esfuerces, por mucho que pelees, por mucho que luches, no va a suceder como tú quieres. La conversión de tus hijos no va a ser a tu manera. Sí, es cierto, nos cansamos como padres, sentimos que no podemos seguir más tolerando muchas cosas, pero un día el Señor va a cambiarlos, un día el Señor va a renovarlos, un día por amor o por dolor, Dios va a cambiar las personas y no las cambiamos nosotros. Que más quisiéramos, de verdad te lo digo, desde lo profundo de mi corazón, que más quisiéramos que las personas fueran como quizás nosotros queremos que ellos sean. Pero ahí es donde está el dilema. No, nunca jamás las personas van a ser lo que nosotros queremos que ellos sean. Porque las palabras no cambian a nadie. Nosotros como seres humanos no tenemos el poder de cambiar a nadie. El único que puede cambiar la vida de las personas es el Señor. El único que puede cambiar las circunstancias en tu vida es el Señor, es Dios. No hay nadie, ni nada, ni amuleto, ni brujería, ni hechicería, ni fetiche, nada que pueda cambiar tu vida actual, la que ahora estás viviendo, nada ni nadie lo va a poder cambiar. Te dicen ve al brujo, te dicen ve a que te den un bebedizo, te dicen que te lean las cartas y te cobran cantidad de dinero para que lo hagas, luego te dejan en la ruina, pero sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas al contrario. Ese es el dilema del cual yo te hablo en la vida en Cristo Jesús.
Tienes que tener fe, pero sometida a la voluntad del Padre. Y ahí es cuando Dios comienza a prosperarnos. La prosperidad no tiene que ver solamente con dinero. Claro, se habla de un tema de prosperidad porque tiene que ver con el avance y el crecimiento. Pero prosperidad realmente es cuánto del Espíritu Santo de Dios tienes tú en tu vida. Prosperidad tiene que ver cuánto has crecido en Dios. ¿Cuánto has crecido en Dios? Recuerda que la palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo he venido a los pobres y a los menesterosos. Siempre se ha dicho que es como aquellos que han aguantado hambre, a los que están descalzos, a los que no tienen que comer, a los pobrecitos, a los que lástima de personas. No, la Biblia no lo direcciona o no tiene esa directriz. ¿Sabes qué es lo que quiere decir eso? Que Jesús vino a los que no tenían el Espíritu de Dios, a los que estaban empobrecidos espiritualmente, a todos nosotros. No teníamos a Dios, no conocíamos a Dios, no sabíamos quién era Dios, perdimos el rumbo un día, nos quedamos sin objetivos, sin metas, dolor, tristeza, amargura, y ahí llegó a enriquecer nuestras vidas, ahí llegó a prosperarnos. Entonces entiendes que necesitas tú tener un equilibrio entre esa fe. Claro, tú puedes tener fe. Sí, pastor, Dios me va a sanar, Dios me va a levantar, Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Sí lo va a hacer, pero conforme a su diseño, conforme a su propósito, conforme a lo que Dios estipuló en su palabra. Yo quiero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, quiero hoy orar por ti, porque quiero que tú entiendas a dónde te quiere llevar el Señor. Es muy fácil quizás hablarlo, pero vivirlo, solo tú tienes que vivirlo. Yo hoy voy a orar por ti, donde quiera que te encuentres y donde quiera que escuches este mensaje, yo voy a orar por ti para que tú puedas entender la voluntad del Padre, para que tú puedas entender lo que Dios quiere hacer en este tiempo contigo, levantar tu fe, pero también ayudarte a entender el propósito eterno, que es inmutable, que es incambiable, que no tiene corrupción, que tú no puedes cambiarlo con nada, que tú no lo puedes cambiar porque te portas bien, que tú no lo puedes cambiar con ninguna situación, ni con ningún objeto, ni con ninguna ofrenda vas a cambiar el propósito de Dios. El propósito de Dios es uno solo y por él debemos todos los que creemos en Jesucristo debemos caminar. Quiero orar por ti entonces en este tiempo maravilloso de oración, de búsqueda, de palabra, para que se abra tu entendimiento y se quiten los velos de tus ojos y puedas ver en realidad lo que te corresponde en Cristo Jesús. La posición maravillosa de hijo que Dios te ha dado y la fe extraordinaria que tú y yo podemos lograr muchas cosas en la voluntad del Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Te doy gracias, eterno Dios, porque sé que tú estás obrando, porque sé que tú estás haciendo cosas poderosas. Señor, te alabo, porque tú eres digno de adoración, Señor. Yo quiero hoy, Padre amado, levantar mis manos y mi oración, Señor, por todos aquellos que me escuchan a esta hora o ven, Señor, este video, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido que los levantes, que no nos dejes que el enemigo los engañe y los conduzca por caminos de maldad y de pecado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, abre nuestros ojos para ver la luz que alumbra nuestro camino, que es la luz de Cristo. Alumbra, Señor, nuestras vidas, Señor, con tu gloria y con tu poder. Espíritu Santo, dirígenos a hacer la voluntad, a pedir como conviene, como lo dice la Escritura, a pedir como conviene, para poder agradarte a ti, Señor. Te lo quiero pedir hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Revélate, Señor. Revela tu propósito, porque nacimos para adorarte. Nacimos para engrandecer tu santo nombre. Nacimos para hacer, Padre, cosas maravillosas, cosas portentosas en ti, Señor. Solamente en ti, y sin ti nada somos. Yo quiero pedirte por aquellos que han perdido la fe, la esperanza, por aquellos que, Señor, no
encuentran, Señor, su lugar, por aquellos que no encuentran su posición en ti, Señor, porque dependemos de ti, Padre amado. Ayúdalos, Señor, ayúdalos a comprender, Señor. Dales una oportunidad de ver el camino, la verdad y la vida en ti, Señor. Oro por el incrédulo, porque el incrédulo es atacado continuamente por Satanás para no dejarlo salir de su cárcel. Quiero orar por el incrédulo, Señor, por el que le falta fe, Señor, para que tú lo levantes y para que tú lo llenes de poder y de gloria en Cristo Jesús. Y tu palabra dice que mayores cosas haremos que estas. Señor, sé que tú vas a hacer mayores cosas de las que hiciste antes con tu pueblo hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, levanta a tus hijos y a tus hijas. Levanta a aquel que me escucha, Señor. Dale nuevas fuerzas, Señor. Dale ánimo, Señor, ímpetu en su cuerpo, Señor. Sana a los que están enfermos, Padre. Quita toda enfermedad, Señor. Reprendemos el COVID-19, Señor, en la vida de las personas, Señor. Reprendemos toda enfermedad, Señor. Dale fuerzas, Señor. Su sistema inmunológico de cada persona, ayúdalo a ser fortalecido y a salir al otro lado de cualquier enfermedad, del cáncer, de cualquier otra enfermedad, Señor, que hoy se quiera poner en los cuerpos, Señor. Oro por la economía, Señor, de cada persona, porque podamos hacer la voluntad del Padre también en ellos, Señor. No es hacer dinero por hacer, es agradarte a ti con lo que hacemos y que lo que hacemos sea a propósito tuyo, Señor, para la gloria tuya, para bendecir tu obra, para bendecir tu reino, para bendecir lo que tú haces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy la gloria y te doy la honra y la alabanza, Señor. Bendice a todos tus hijos, bendice a todo tu pueblo, Señor, y derrama tu gloria con poder. Derrama, Señor, poder, Señor, sobre cada vida, Señor, y bendiciones hasta que sobren y abunden, Señor, porque la gloria es para ti, Señor amado. Abre, Señor, el entendimiento de cada persona para que pueda verte hoy, Señor, y conocerte. Oro, Señor, por aquellos que no tienen a Cristo, Padre, para que tú alumbres su vida y los saques de la depresión, los saques de la tristeza, Señor, de esos intentos fallidos de suicidio, Señor. Sácalos de ahí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y vivifícalos, Señor. Vivifícalos con tu Santo Espíritu. Vivifícalos con tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque usas estos medios, Padre, para extender tu palabra y para llevar tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para llevar tu poder y tu palabra, que es vida y que saca de la cárcel al cautivo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, y te alabo, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que nos mantienen, que nos sostienen con vida, en paz y con alegría y con gozo y sobre todo con esperanza, de la esperanza venidera, porque Cristo es la esperanza de gloria para este tiempo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Mi nombre es Juan Carlos Gordillo y te bendigo.